Muy bien, abran por favor el libro de Malaquías. Este libro se escribe antes de la venida del Señor Jesucristo, antes del nacimiento del Señor Jesucristo, 400 años antes. Estamos en el libro de Malaquías, para los que todavía están buscando, antes de Mateo. Es el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías significa el mensajero de Dios. Este libro, hermanitos queridos, se escribe en un momento muy oscuro del pueblo de Israel, cuando Israel es muy rebelde, cuando Israel es impertinente, es soberbio, cuando Israel es imprudente, cuando Israel dice lo que piensa y no piensa en lo que dice. Cuando Israel habla nomás, es un pecado muy grande hablar sin pensar, hermanos queridos. Se llama imprudencia, se llama soberbia. Porque a veces decimos, yo voy a decir lo que pienso, y no está bien. No hay que decir lo que uno piensa, hay que pensar lo que uno dice, porque con nuestras palabras podemos hacer mucho daño a los demás. Mucho, pero mucho daño. Hermanitos queridos, mire lo que decía el pueblo de Israel, capítulo 1. Dios les decía, mire qué bueno que es nuestro Dios. Yo os he amado, dice Jehová. Él venía con palabras de amor, pero ¿cómo respondía el pueblo? ¿En qué nos amaste? ¿Se da cuenta? ¿En qué nos amaste?, decía el pueblo. Versículo 6. El hijo honra al padre, el siervo a su señor. Si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? El Señor estaba pidiendo que le honren. Luego dice, si soy Señor, ¿dónde está mi temor? ¿Qué estaba pidiendo el Señor? Temor, porque es Dios. Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decían, el Señor le decía, ustedes me están menospreciando. Están menospreciándome. ¿Y qué decía el pueblo? ¿En qué te hemos menospreciado? Versículo 7. En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Ustedes me están ofreciendo pan inmundo, decía el Señor, y mire lo que decía el pueblo. ¿En qué te hemos deshonrado? El pueblo de Israel era grosero, era terco, no medía sus palabras, pero no era contra los hombres, que está mal ser grosero, ser terco, ser brusco con las palabras, con las personas, eso está mal. El Señor dice, sea conocida vuestra gentileza delante de todos los hombres. Filipenses capítulo 4. Pero ellos eran insolentes, soberbios, bruscos, tercos con el Señor. Tremendo lo que está haciendo Israel. Y mire lo que les dice el Señor, capítulo 2, versículo 17. Has hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Dios estaba cansado. Dios estaba harto con la insolencia, con las palabras, con el menosprecio de su propio pueblo. Versículo 17, y decís, ¿en qué te hemos cansado? ¿En qué te hemos cansado, Señor? Bueno, ni Señor no dice el texto. ¿En qué te hemos cansado? Capítulo 3, versículo 7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardáis. ¿Tiene derecho Dios de decirnos esto? Por supuesto que sí. Dios les estaba diciendo a ellos, se apartaron de mis leyes y no las están obedeciendo. Y mire lo que es bueno nuestro Señor. Y les dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Pero ¿qué dicen ellos?
Mas dijisteis, ¿en qué debemos volvernos? Mire, hermanitos, el corazón de Israel es un corazón demasiado duro. Es el corazón que dice yo estoy bien. Todos los demás tienen que cambiar. Que cambie mi esposo, que cambie mi esposa, que cambien mis hijos, que cambie todo el mundo. Pero ellos no quieren cambiar. ¿Qué tengo que cambiar? Yo soy perfecto. Yo soy perfecto, que cambien los otros. Yo no tengo por qué cambiar. ¿En qué debo volverme? Dice ahí. Decían ellos. Versículo 8. Dios está diciéndoles que tienen un pecado, el robo. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, y como son insolentes y groseros y no se quedan con nada, ¿qué dicen ellos? ¿Qué dice Israel? ¿En qué te hemos robado? Son tan arrogantes, su corazón es tan duro y son tan necios los israelitas que el Señor les reclama por sus palabras. Versículo 13 del capítulo 3. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Claro, un hijo de Dios no puede responder mal a su papá, a su Señor. Y el Señor está reclamando justamente las palabras que ustedes dicen, lo que ustedes están mencionando son violentas contra mí. Pero ellos son tercos y soberbios. Y dicen, ¿qué hemos hablado contra ti? En otras palabras, yo no ofendo. Yo no ofendo. Yo no tengo pelos en la lengua. ¿Qué le parece esta actitud de ellos? Y mire, la verdad es que ellos están muy lejos de la ley de Dios. Versículo 14. Habéis dicho, por demás de servir a Dios, ¿qué aprovecha que guardemos su ley? Y que andemos afligidos en la presencia de Dios de los ejércitos. No sirve de nada todo eso. Lo que hacemos no sirve de nada. ¿Qué aprovecha? Dicen ellos. ¿Será que nosotros podemos tener la misma actitud hoy en día delante de Dios? Que no nos importe Dios y que Dios esté en segundo plano y que de gana vas a la iglesia y metido solamente en la iglesia. ¿Decimos eso? Mire, ellos tienen un problema bien grande. Es no ser humildes. Y lo contrario a humildad son dos palabras, soberbia y rebeldía. El soberbio es el que cree que todo el tiempo tiene la razón, que todos están mal. El soberbio no quiere aprender de nadie. El soberbio, hermanos queridos, no quiere cambiar. El soberbio piensa que está bien, es como el marido que dice, no, yo aquí mando y se hace lo que yo quiera, pero mira, tu mujer está sufriendo, no le importa, pero tus hijos, no me importa, y no cambia. Es terco, es soberbio, es irrespetuoso, grosero, y no quiere cambiar. ¿Será que tenemos la actitud de estos israelitas? Y el Señor decía, yo les amo. Y ellos decían, capítulo 1, versículo 2, ¿pero en qué? ¿En qué nos amaste? Y en el versículo 3 les recuerda lo que el Señor hizo con Esaú. Versículo 3, y a Esaú aborrecí y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. El fin de todo soberbio, el fin de todo altivo, de todo orgulloso,
va a ser la destrucción. O sea, mire, yo le doy un consejo. Si usted es empecinado y usted es arrogante y decide ser soberbio delante de Dios y delante de la gente, va a terminar mal. Edom no quería perdonar a su hermano. Edom era un pueblo que siempre estaba en conflicto con los demás. En este caso con Israel. Porque usted recuerda la historia, ¿no? Edom es descendiente de ¿quién? Esaú. Y Esaú tenía un hermano, ¿cómo se llamaba? Jacob. Y Esaú era bien resentido con su hermano. Esaú era demasiado resentido porque Jacobo le engañó, era malo también, y le dijo, mira, ¿tienes hambre? Yo te compro tu primogenitura por este plato de frijoles o lentejas. Bueno, dijo Esaú, por el hambre, y se comió ese plato de lentejas, y ese fue el trato que hicieron con ellos. Jacob fue corriendo donde su papá, ¿cómo se llamaba su papá? Isaac, y se puso, porque era velludo Esaú, se puso en su brazo, se puso una piel de animal y se fue y dijo, yo soy Esaú, dame tu bendición, y le roba la bendición de ser primogénito, porque ya tenía la autorización de Esaú y le faltaba la autorización de su papá. ¿Se acuerdan? Le engaña. ¿Y sabe qué? Desde ahí Esaú tenía rencor y soberbia contra su hermano y no le perdonaba y no le perdonaba y hasta lo mataba. Los descendientes de Esaú, que son Edom, mataban a los israelitas, les perseguía a espada y le guardó rencor para siempre. Y Dios le dijo, reconcíliate con tu hermano, reconcíliate con tu hermano. ¿Y sabe qué hizo? Nunca se reconcilió. Hasta la muerte. Nunca se reconcilió. ¿Y cómo terminó? Pues destruido de parte de Dios. Y mire, y Edom, este pueblo quería levantarse, versículo 4, cuando Edom dijere, yo me he empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado. Es decir, Dios les humillaba, les quitaba todo, les empobrecía, no tenían nada. Y quería levantarse Edom. Y decían, nosotros somos bien trabajadores, los edonistas somos trabajadores y vamos a edificar lo arruinado. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, ellos edificarán, yo destruiré. Y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová ha sido indignado para siempre. Edom fue destruido, hermanos queridos. Ahora solamente queda ahí arqueología. Si usted quiere ir a Edom, puede ir a Petra, la capital. Agarra un avión, se va a Turquía y en Turquía dice quiero ir a Petra, le llevan a Petra. Y usted llega a Petra, es unas esculturas en la piedra. Eso es ruinas. Eso es lo que ha quedado de Edom. Hermanos queridos, no nos conviene ser soberbios delante de Dios. No nos conviene menospreciar el nombre de Dios. Esa gente veía las cosas de Dios como un fastidio. Capítulo 1, versículo 13. Habéis dicho, oh, qué fastidio todo esto. Y como no les importaban las cosas de Dios, mire lo que hacían. Versículo 13 estoy leyendo. Y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos. ¿Y cómo le servían a Dios? Pues a medias. Le servían a Dios con lo que les queda, no con lo mejor, con lo poco que le queda. Y dice, y trajisteis lo hurtado. Eran ladrones. O cojo, o enfermo. Y presentáis ofrenda.
Y Dios se pregunta, les pregunta a ellos, cuando ustedes me traen lo que les sobra, lo enfermo, lo dañado, ¿aceptaré yo esto de vuestra mano? Dice Jehová. Vea, hermanito querido, no podemos entregar a Dios lo último, lo que nos sobra. No le entregue a Dios mejor no le dé nada. Mejor no le dé nada. Tenemos que entregar a Dios lo mejor. Porque hay maldición, versículo 14. Maldito el que engaña. El que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica lo dañado. Israel pensaba que estaba bien. Ay, démosle al Señor, igual se va a quemar todo eso, démosle esa oveja que está con la pata quebrada. ¿Podemos decir nosotros eso? En nuestro tiempo, hermanos, ¿qué le damos al Señor? ¿Lo que nos sobra o lo que nos cuesta? De todos los días de la semana, ¿cuánto tiempo le da usted al Señor? 2 horas. ¿Y lo demás a quién le ofrece usted? Los otros días, las otras horas, ¿a quién le ofrece usted? ¿A Baal? ¿A Astorot? ¿A Sera, la diosa de la fornicación? ¿A quién ofrece lo demás del tiempo que le queda a usted? Debemos ofrecer al Señor lo mejor, hermanos queridos. Porque yo soy el gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Versículo 13 del capítulo 2. Y otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas. No solamente que ofrecían lo último, lo dañado, lo enfermo. Los israelitas estaban cubriendo de lágrimas el altar, de llanto y de clamor. La pregunta es, ¿quiénes estaban derramando sus lágrimas, su llanto y su clamor? Versículo 13, ¿quiénes eran estos que estaban derramando todo este dolor y este sufrimiento en el altar? Estas lágrimas, hermanitos queridos, este llanto, este clamor, toda esa desesperación que llegaba al altar era de mujeres y de niños. Y el Señor decía, así que no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Es decir, presentaban sus ofrendas, presentaban sus sacrificios y Dios decía, yo no puedo aceptar esos sacrificios y esas ofrendas, yo no les acepto. ¿Y sabe qué el pueblo que respondió? Versículo 14, más diréis por qué. Y Dios les va a explicar uno de los grandes pecados de los israelitas. Atención matrimonios, atención casados, escúchenme muy bien y con mucha atención porque esto es palabra de Jehová. El matrimonio es algo serio, el matrimonio no es así nomás. Un hombre de Dios no puede maltratar a su esposa. Un hombre de Dios no puede ser grosero con su esposa. Un hombre de Dios no puede ser insolente con la mujer de su juventud. Mire lo que dice el Señor. ¿Por qué? Dice el pueblo de Israel. Y Dios dice, porque Jehová ha atestiguado entre ti la mujer de tu juventud, con la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Y Dios le está diciendo, cuando tú te casaste, yo fui el testigo. Usted tal vez aquí en el registro civil, si es que se casó, si es que es obediente a Dios,
Si es que usted se casó legalmente, correctamente, usted llevó testigos de parte del novio y de la novia. Pero usted debe saber esto, hermanos queridos, que quien es testigo de un matrimonio es Dios, porque es uno de los primeros pactos establecidos por Dios. Eso está en el libro de Génesis, el pacto del matrimonio. Es la primera institución divina de parte de Dios. Segundo, el matrimonio tiene que ser aprovechado en la juventud. Si usted se dio cuenta, la mujer de tu juventud. Entonces los israelitas se casaron jóvenes. Dios fue su testigo. Pero aquí viene el problema, contra la cual ha sido desleal. ¿Qué es el matrimonio? El matrimonio es un contrato, un pacto de lealtad. En que ella es tu compañera, dice el texto bíblico, y ella es la mujer de tu pacto. Eso es el matrimonio delante de Dios. Es un compañerismo. No puedo decir que tengo un matrimonio saludable si todo el tiempo estoy discutiendo con mi esposa, discutiendo con mi esposo, porque el matrimonio es compañerismo, porque el matrimonio es un pacto. Amén. Versículo 15. ¿No hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu? Ahora bien, el pacto no es solamente carnal. El pacto tiene que ver con su espíritu. ¿Estamos de acuerdo? Tiene que ver con el espíritu que tenemos nosotros. ¿Y por qué uno? O sea, ¿cómo es que Dios hace esa unión espiritual? Porque Él buscaba una descendencia para Dios. Mire, les voy a decir un misterio. Un misterio que debemos entenderlo muy bien. Es que el matrimonio no solamente, hermanos, es un pacto, es un compromiso, es un acuerdo de lealtad, sino que el matrimonio es para tener hijos. Dios quiere que los matrimonios tengan hijos. De hecho, eso lo dice Pablo a las mujeres viudas jóvenes. No debían quedarse solteras o viudas, sino que el Señor les manda que se casen y críen hijos. Eso está en el libro de Timoteo. Pero hermanos queridos, el misterio es, o la enseñanza es, que todo matrimonio tiene que tener hijos, una descendencia. Pero esos hijos no son del matrimonio realmente, sino que esos hijos son de Dios. Mire el texto bíblico. Mire, por favor. ¿Por qué buscaba una descendencia para quién? Para Dios. En otras palabras, sus hijos le pertenecen ¿a quién? A Dios. ¿Y cuál es el trabajo de los matrimonios de la iglesia? Llevar a los hijos a la presencia de Dios. Hermanos queridos, pónganme mucha atención. Su trabajo como papitos es tomar a sus hijos y encaminarlos a la presencia de Dios. Un matrimonio que no haga eso está desobedeciendo a Dios. Mi labor como papá, mi labor como mamá es llevar a mis hijos a la presencia de Dios. ¿Cómo que no quieres ir a la iglesia? Tienes que ir a la iglesia. Tienes que reunirte con los hermanos. Tenemos que estudiar la palabra de Dios. Tenemos que llevar a nuestros hijos a la iglesia. Es nuestra labor como papás, hermanos queridos. No le eche la responsabilidad a los predicadores. No le eche la responsabilidad a los pastores de la iglesia. No le eche la responsabilidad a las maestras de niños, ni a los maestros de jóvenes. La responsabilidad de llevar a nuestros hijos delante de Dios, a su presencia, es de papá y de mamá. Amén. Por eso no conviene divorciarse. Por eso no conviene criar un hijo solamente la mamá o solamente el papá. No conviene. Porque los responsables de llevar a los hijos delante de la presencia del Dios es papá y mamá.
Por eso hay que ponerse de acuerdo. Ponerse de acuerdo, establecer normas, reglas, disciplina con los hijos, pero espirituales, para que nuestros hijos lleguen a la presencia de Dios. No seamos como el sacerdote Elí, que le decían, tu hijo anda en malos pasos. ¿Y él qué hacía? Mijito, he oído que están diciendo de ti, hijitos, están diciendo de ti esto y esto otro. ¿Y qué hacía Elí? No les estorbó. No les estorbó en hacer las cosas bien. ¿Y resultado? Murieron. Los hijos de Elí murieron sin arrepentimiento y eso es una tremenda responsabilidad. Estorbe a sus hijos para que no estén pecando. Estorbe. Probablemente no le hagan caso, es cierto, no tenemos la culpa a veces los padres de que los hijos no hacen caso, pero usted tiene la responsabilidad de estorbar y decirle, mijito, tienes que cambiar y te vienes a la iglesia y nos vamos y juntos vamos a salir adelante, pero ayúdeles a esos jóvenes. Sé que hay muchos jóvenes rebeldes que no hacen caso, pero el papá tiene que estorbar, la mamá tiene que estorbar hasta que ellos hagan, hasta que ellos obedezcan. Es la responsabilidad llevar nuestros hijos ante la presencia de Dios, porque Dios, hermanos queridos, quiere una descendencia. Pero ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para llevar a mis hijos ante la presencia de Dios? Por favor, subraye esto, hermanos queridos. Subraye, versículo 15. Guardaos pues en vuestro espíritu y no sean desleales con la mujer de vuestra juventud. Hermanos queridos, la solución para todo problema matrimonial. Anote esto, jóvenes que algún rato van a casarse. Anoten esto, parejas y matrimonios. La solución ante todo problema matrimonial es guardar el espíritu. ¿Sabe por qué? Porque marido y mujer en el altar dijeron, hasta que la muerte nos separe, en la pobreza, en la riqueza, en la enfermedad, en la salud. Y de repente faltó las riquezas, y de repente faltó la salud. Hasta aquí nomás llegamos. Yo no sé lo que siento en mi corazón, ya no siento nada por esa persona. Lo único que siento es odio. ¿Ha escuchado eso? Y la gente, ¿por qué quiere divorciarse? Es que ya no siento lo mismo que antes, dice la gente. ¿Sabe lo que sucedió? No guardó el pacto. No fue en la pobreza y en la riqueza, no fue en la salud y en la enfermedad. Fue desleal. Y es un problema espiritual. ¿Por qué la gente se divorcia mayormente? Porque no asiste a la iglesia, no busca a Dios. Por eso se divorcia. Ese es el gran problema de hoy en día, hermanos. No se guarda el espíritu. No se guarda el espíritu. Y qué error tan grande, ¿no? Los israelitas se casaron con sus esposas siendo jóvenes. Se fueron envejeciendo, aparecieron las arrugas, los cabellos blancos. La esposa se volvió un poquito más gordita. Y el marido dijo, ya no me gusta. Yo no sé, ya no siento lo mismo que antes. ¿Y sabe qué hizo el marido? Carta de repudio, divorcio. Y la repudiaron. El marido no razonó en su corazón, y eso debe ser un cristiano, ese mismo razonamiento, no razonó en su corazón y dijo, yo gasté la juventud de mi esposa, ahora la desecho. No tiene ese razonamiento. Y como son tan pecadores, agarran una niña de 20 años y se casan con una niña de 20 años. Hasta hay canciones, ¿no? 40 y 20, ¿no? ¿No es cierto? Porque no son leales a su pacto, hermanos queridos, y abandonan a la mujer de su juventud. Y para Dios eso es un tremendo pecado. Y no está bien, hermanos queridos, eso. Y no es correcto.
Uno debe entender, hermanos queridos, que el matrimonio es sagrado delante de la presencia de Dios. Versículo 16, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que Él aborrece, hermanos queridos, aborrece, dice el Señor, el repudio. A Dios no le gusta el divorcio. Dios está en contra del divorcio. ¿Y sabe qué más le molesta al Señor? Que los hombres de Dios se desnuden frente a una mujer que no es la suya. Que las mujeres de Dios se desnuden frente a un hombre que no es su hombre, su marido. Porque dice el texto, y al que cubre de iniquidad su vestido. Para Dios, hermanitos queridos, para Dios es iniquidad cuando los hombres y mujeres de Dios fornican y adulteran delante de la presencia de Dios. Es iniquidad. En otras palabras, a Dios le da asco, aborrece, repudia, a Dios le molesta, a Dios aborrece, no quiere ver, no quiere saber de eso. ¿Y cómo termina el texto? Dice Jehová de los ejércitos. No dice Jehová de amor. Ya les dijo que Dios les ama. Les da oportunidad de salvarse, pero aquí, cuando habla del divorcio, dice Jehová de los ejércitos. Es decir, Dios está con todo su arsenal, dispuesto a combatir a todo adúltero, a todo fornicario. Dios aborrece el divorcio. Y por segunda vez, hermanos queridos, pónganme mucha atención, por segunda vez, guardaos pues en vuestro espíritu. Para evitar el divorcio, para evitar los problemas matrimoniales, debemos, hermanos queridos, guardar el espíritu. Es un problema espiritual. ¿Se dio cuenta? Y termina diciendo, no seáis desleales y no seáis desleales con la mujer de tu juventud. Lamentablemente, en la situación de los matrimonios, hermanos queridos, a nuestros pastores, a nuestros evangelistas, a nuestros hermanos predicadores, llega la gente pidiendo ayuda. Digo lamentablemente porque piden ayuda cuando todo está arruinado. No piden ayuda cuando quieren casarse. No piden ayuda cuando tienen unos pocos años de la iglesia, en la iglesia o de casados. Piden ayuda cuando es un desastre la situación, cuando todo está enredado, cuando todo está dañado. Pida ayuda. Si usted tiene problemas matrimoniales, pida ayuda. Yo sé que diciendo esto nos cargamos más de trabajo. Pero hermanos queridos, debemos prevenir antes que lamentar. Y necesitamos la ayuda de nuestros pastores. Acérquese donde sus pastores, pida ayuda. Sí, pida ayuda para que le guíen, que le aconsejen, para que no tenga problemas en el futuro. Pida ayuda. Los jovencitos, pidan ayuda. Busquen una buena mujer. Venga, estamos ahorita cada 15 días teniendo reuniones de jóvenes, adultos. Ahí vamos a estar dando clases de cómo tener un noviazgo saludable, cómo tener un matrimonio correcto, cómo tomar decisiones. Estamos tomando esos temas. Venga y aprenda, porque debemos aprender. Porque viene el día, hermanos queridos, capítulo 3, versículo 5, dice, y vendré a vosotros para juicio. O sea, Dios viene. Dios viene. Mire lo que dice, capítulo 4, versículo 1. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Y dice ahí, aquel día que vendrá los abrazará
Y esto no es de abrazar, sino de quemar. Ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Dios va a destruir a todo soberbio. Yo le invito esta mañana, hermanos queridos, a no ser soberbios delante de la presencia de Dios, a no ser insolentes delante de la presencia de Dios. Controle su lengua, controle sus intenciones, cuide su matrimonio, cuide mucho su matrimonio. Yo sé que aquí hay muchos santos de Dios y hay otros que necesitan ser santos, o sea, necesitan apartarse del mundo. Pero les traigo palabras de esperanza también. Versículo 16 del capítulo 3. Entonces los que temían a Jehová hablaron a su compañero, cada uno a su compañero. Y Jehová escuchó y oyó. Dios escucha, hermanos. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová. Y para los que piensan en su nombre. 17 dice, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, en el día de Jehová. Cuando Él castigue, también a uno salvará, hermanos, y los perdonaré. Y como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Así que, hermanos queridos, reflexione cómo está su vida. Reflexione cómo está su matrimonio. Actúe hoy, no mañana, porque el día de Jehová viene. Hermanos queridos, esto sucedió 400 años antes de la venida de Cristo y quiero terminar con esta profecía. Capítulo 3, versículo 1. Esta fue una profecía 400 años antes de la venida de Cristo. He aquí yo envío a mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Este es Juan el Bautista. ¿Vio esta profecía? Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y usted puede interpretar que el Señor ya viene también, porque Él viene también por segunda vez. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? Versículo 2. ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Versículo 5. Y vendré a vosotros para juicio. Hermanos queridos, el Señor viene y no podemos estar en pecado cuando el Señor venga. Versículo 5, ¿se acuerda que era testigo del matrimonio? Él también es testigo cuando alguien está pecando. Y seré pronto testigo contra los hechiceros, los que confían en las brujerías. Que el mal aire, que el guagua tuvo mal aire y que hay que curar. No crea en todas esas tonterías, hermanos. No crea en brujerías, que me salaron y todo eso, no. En su desesperación no busque el mal, no busque a Satanás. No busque a divinos ni nada de eso. En su desesperación busque al Señor mejor. Porque Dios está como testigo contra hechiceros y adúlteros. Los que están adulterando a escondidas no les va a ir bien, hermanos. Contra los que juran mentiras, con los que son mentirosos. Y también con los que defraudan. Los que piden prestado y no pagan.
con los que compran y no pagan, con los defraudadores. Y los que defraudan en su salario al jornalero, los que no pagan a sus empleados, a la viuda y al huérfano, los que hacen injusticia al extranjero. ¿Sabe por qué hacen todo eso? Porque no tienen temor del Señor, dice Jehová de los ejércitos. El día viene, muy pronto viene, dice el cántico, pero también dice eso la palabra de Dios. ¿Cómo está mi corazón delante de Él? ¿Cuánto le estoy dando a Dios? ¿Lo que me sobra? ¿O mis fuerzas y mi tiempo? Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde.